Ya. Ahora sí. Voy a llamar lista, por favor, estén atentos. Arteaga Catherine, Yesenia. Valderrama. Presente, Lice. Ya. Neisa. Presente, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Rose. Neisa está. No. Bustamante, Jorge. Presente, Lice. Ah, ya, Neisa está entrando ahorita. Ya. Camacho, Adrián. Jessica está. Juani. Presente, Lice. Sí, Jessy, ya estás. Juani. Presente, Lice. Eso. Godoy, Deina. Presente, Lice. Ya, super. Dráqueda, Ayelen. Está. Janet Gutiérrez. Presente, Lice. Ya, Janet. Guzmán, Noelia. Presente, Lice. Geraldine Jiménez. Rose está aquí. Presente, Lice. Marce Wilber. Presente, Lice. Ya. Ramos Leticia. Presente, Lice. Caldes Nayeli. Ruiz Anaí. Presente, Lice. Ya. Salvatierra Quiroz. Lisi. Sandoval Luis Fernando. Presente, Lice. Ya. Tapia Marifer. Presente, Lice. Ya, muy bien. Tania. Presente, Lice. Ya. Valencia Giovanna. Presente, Lice. Ventura Somalia. Presente, Lice. Y Wolf Ana. Ya. Muy bien. Dicen. Buenas tardes. Neisa, ¿cómo estás? Ya estás anotada como presente, Neisita. Gracias, Lice. Bien. Bien. Vamos a...
Vamos a ir a lo que es la introducción de nuestra segunda unidad. Les voy a mandar, chicos, el texto base para bueno, no solo esta unidad, para en realidad casi todo el semestre. Tenemos un texto base. Les voy a mandar ahorita mismo al grupo de WhatsApp. Ahí les estoy mandando el texto que vamos a utilizar. El texto se llama Filosofía Andina. El autor es Joseph Sterman. Ya lo tienen, ya está subiéndose al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a trabajar con este autor, con esta obra. ¿Están viendo ahorita, chicos? Sí, Lice. Ya. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí en la pantalla. Esta es la obra de Joseph Sterman, Filosofía Andina, Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo. Es una obra bastante interesante, muy a mi gusto, muy buena obra para entender la dialéctica entre el pensamiento occidental y lo que es la filosofía andina, es decir, la sabiduría de nuestros pueblos, ¿no? En esencia de los pueblos aymara y quechua. Es una obra bastante interesante, bastante completa y bastante compleja también. Requiere tener una comprensión conceptual bastante amplia, y es por eso que de todas las partes que vayamos a leer este documento, pues vamos a ir armando un vocabulario conceptual que nos permita entender los conceptos que estamos trabajando. No podría ser diferente, ya que para entender un determinado autor o pensamiento es necesario comprender a cabalidad pues lo que se quiere decir, ¿no? Hoy día vamos a empezar con una parte de la introducción. Va a ser la clase un poco tediosa tal vez, porque nunca hemos usado esto como método. Entonces vamos a utilizar la lectura del texto como parte de la metodología. Esto lo voy a hacer solamente por esta clase, tal vez alguna otra clase más, ya que lo que quiero en realidad es que ustedes se vayan familiarizando con el tipo de lectura que vamos a tener y puedan también de esa manera tener una mayor comprensión del autor a la hora de leer. No es fácil leer este tipo de textos. Es por eso que a manera de entrenamiento pues vamos a leerlo, ¿ya?
Si alguien quiere ayudarme, vamos a leer solamente la introducción hoy día. De eso nos vamos a ocupar. Y en esa lectura de la introducción, pues vamos a ¿qué se llama? A poder marcar las partes del texto. Déjenme, por favor, un segundito. Voy a abrir una vez más el documento porque necesito abrirlo en un formato que pueda yo hacer alguna modificación, ¿ya? Denme un segundito. Estoy abriendo un momentito. Ahora sí. Bien. Aquí tenemos entonces la introducción. Vamos a utilizar justamente la introducción del libro como fundamento o base de la introducción del tema que vamos a tratar, porque como les dije, este texto o este libro es un texto base, ¿ya? Bien, voy a pedir a algunos de ustedes que me ayude con la lectura, ¿ya? Me van a ir ayudando, vamos a ir rotando. Empezaremos con Borges. Neisa. Hasta donde dice posmoderna, ¿no, Licen? Sí, ya te voy a decir hasta dónde. Ya. De las 100 millones de personas latinoamericanas que tienen que vivir con $1 por día, un 80% pertenece a la población nativa y mestiza. Tiene color moreno o negro y vive en el campo o en las grandes barriadas o villas urbanas. Muchas y muchos que sufren de hambre y viven en la miseria tienen como lengua materna el náhuatl, aymara o quechua. La etnicidad de la pobreza no solo es un hecho evidente, sino que además refleja una tendencia que ya había sido señalado. El mismo Carlos Marx, las ideas de los dominadores son las ideas dominantes. Lo que ocurrió hace 500 años con el continente americano se perpetúa hoy día mediante la hegemonía económica y cultural del Occidente, a través de la globalización económica neoliberal e informática, sustentada y fomentada en parte de la filosofía posmoderna. Ya, genial. Yo he ido resaltando lo que a mí me ha parecido más importante de todo esto. El texto nos está diciendo que la mayoría de los grupos étnicos, ¿no? La mayoría de los grupos étnicos hace referencia a los náhuatl en México, a los aymaras y a los quechuas. Estos grupos tienen evidentemente una condición de pobreza.
¿no? Pero además, dice, sino que además refleja una tendencia que había señalado el mismo Marx. Y la tendencia es esta, de que las ideas de los dominadores son las ideas dominantes. ¿Qué piensan de esto? A ver, de esta frasecita, las ideas de los dominadores son las ideas dominantes. Janet, dame algún ejemplo de dónde puede aplicarse esta idea. ¿Cuál era, dice? Las ideas dominadoras son las ideas de los dominantes, ¿no? No, no, no. Las ideas de Mm. los dominadores son las ideas dominantes. Ah, las ideas de los dominadores. ¿Quién le va a ayudar? A ver, En un partido Dice- político, dice. a ver, Wilber. A ver, No primero es más o deberemos menos de jugar. como dejarse llevar por el qué dirán, que pesa mucho ahora en la sociedad. Ya, podría ser, podría ser. A ver, Wilber, ahora sí te escucho. Yo decía, o sea, las ideas de los dominadores, o sea, en un partido político tienen sus cabezas, ¿no? Los que están al frente. Entonces Ajá. ellos tienen ideas a las cuales va hacia el resto, ¿no? Más o menos por ahí, dice. Ya, muy bien. Súper bien Dicen, yo tu también ejemplo. creo que es A un ver. poquito esto del gobierno. Ya, a ver, ¿por qué pero Somalia? Porque al final porque al final, digamos, como dice mi compañero, ellos están en, digamos, en lo superior, en lo alto, ¿no? Entre comillas, y al final a veces lanzan cosas o qué sé yo, leyes que el pueblo tiene que hacer a ello, y aunque digamos el pueblo a veces está en desacuerdo y se manifiesta, al final hacemos lo que nos dice el Estado, los que nos dirigen. Ya, súper bien. Muy bien, muy bien. Han captado la idea, por la esencia de la idea es esa, justamente. Es decir, si hay alguien que va a dominar un determinado grupo, esas ideas van a ser las que más fuerza tengan, ¿no? Son las ideas dominantes. Y esto se aplica en todo contexto. Por ejemplo, ahorita en la clase, ¿no? En nuestra clase de antropología, obviamente sus ideas de ustedes son bastante interesantes e importantes, pero si se dan cuenta, las ideas del docente es la idea que al final domina o muestra mayor jerarquía frente al resto de las ideas. Y esto porque el docente es el encargado de la materia. Lo mismo sucede en la política. Si recordamos, cuando estábamos antes con el gobierno de Yanine Áñez, en el Canal 7, todo lo que se decía en el canal del Estado eran ideas en contra del anterior gobierno, ¿no? En contra del señor Evo Morales y de todo lo que había hecho. En la actualidad, ahora todo lo que dicen en el Canal 7 es en contra de Yanine Áñez y lo que hay. Es decir, siempre hay una preponderancia a hacer o sí, restablecer o jerarquizar las ideas de los dominantes. Pero en el contexto del libro hace referencia a un hecho singular, lo que ocurrió hace 500 años con el continente americano. Hace 500 años se dio el descubrimiento de América, 1492, ¿no? El 12 de octubre de 1492. Y en ese contexto
efecto, apareció dentro de nuestra cultura una otra cultura con ideas dominantes, porque los que llegaron no vinieron, como cuando hablamos de interculturalidad, no vinieron con una posición igualitaria, sino vinieron pensando que son una cultura superior a la nuestra y por lo tanto quisieron dominar o dominaron pues a nuestra cultura. Entonces dice, lo que ocurrió hace 500 años con el continente americano se perpetúa hoy mediante la hegemonía económica y cultural del occidente. Sigue pasando eso. Eso es lo que nos dice. Lo que sucedió hace 500 años se sigue mostrando porque en la cuestión económica y en la cultura del occidente se sigue mostrando esos fenómenos que muestran que hay una idea dominante respecto de estas otras ideas. ¿Cómo se ha ido propagando todo este fenómeno? A través de la globalización. ¿Qué será la globalización? A ver, podríamos marcar nuestra primera palabrita para subrayar. ¿Qué será la globalización? ¿El mundo? El A nivel- mundo. Dame un ejemplo. La mejor manera de entender las cosas son con ejemplos. Globalización, o sea, ha ido saltando de parte en parte, pero a todo, podría decir. Ya, ¿cómo qué? Por ejemplo, A ver, un ejemplo. Lice, un ejemplo sería en las redes sociales, ya, muy bien. ¿Por qué? porque se ha ido dando, o sea, se ha ido dispersando y a través de las redes sociales también se va dispersando información. Ya, muy bien. Las redes sociales es un fenómeno global, ¿no? Se dice global porque está en todo el mundo. No hay un rincón del mundo en el que uno no haya podido tener esta experiencia de las redes sociales. Entonces es un fenómeno global. La economía, el sistema monetario es un fenómeno global. El dinero, como lo entendemos, se entiende en todo el mundo. Entonces, es importante entender esto, bajo qué perspectiva está hablando el autor. Para ir acelerando. Voy a ir yo marcando, chicos, los conceptos. Por favor, van a ir ustedes haciendo un vocabulario, ¿ya? Neoliberal y postmoderna. Neoliberal y postmoderna. El concepto de neoliberal en economía corresponde sobre todo a la privatización. A la privatización, en este caso, de las empresas. También tiene que ver en economía con la mayor producción y la modernización de los estados. Y la filosofía postmoderna no es otra cosa que el pensamiento actual del hombre de hoy. Ya a eso le llamamos filosofía postmoderna. Pero ¿qué es el pensamiento actual? Entonces, eso les voy a dejar como tarea. Continuamos, Somalia, continúa leyendo. Está bien, licencia. En este proceso que es de magnitud y en el sentido de un determinismo histórico mucho mayor que la misma conquista. Las concepciones no occidentales del universo humano no tienen valor de mercado para poder competir con el paradigma dominante, que a la vez es el paradigma de dominación occidental.
A lo mejor son consideradas ideas exóticas con un valor estético para la conceptual y ética del ser humano y de la mujer posmodernos. La concepción totalizadora de la globalización. ¿Sigo, Lisa? Sí, sí, sí. A ver. Según la economía, Lisa, ¿o cuál? Según las La lingüísticas. economía, abajo, abajo, abajo. Sí. Economía cultural es la punta del iceberg de la modernidad y posmodernidad occidentales, que una vez más demuestra su aspiración cultural y totalitaria. En sentido hegeliano, este afán universalista y totalitario se puede realizar solo a condición de negar al otro y a la otra en su alteridad. Una de las académicas más sutiles de negación consiste en el eurocentrismo y occidentalismo de los mismos criterios de negación y exclusión. Ya. A ver, ¿qué han entendido? ¿Qué has entendido, Somalia? Un momentito, estoy pensando, estoy sacando mis conclusiones. A ver, ¿quién le va a ayudar? Vamos, vamos. Hay que agilizar. ¿Ya, Somalia? Listen, puede ser a una parte del mundo que no tiene, ¿me lo puedes subir, por favor? A una parte del mundo que, digamos, es, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos es un país potencia, entonces, por lo tanto, ejerce algún tipo de dominación ante algunos países. Y se puede referir a algunos países que no tienen, digamos, ese poder y por lo tanto no se les puede considerar dominantes. Ya, está bien, puede ser. Es mucho más sencillo que eso. Aquí lo que nos dicen es que las ideas, la cultura, los valores, la vivencia de los pueblos que no son dominadores, que no son dominadores, que no son potencia, como por ejemplo los aymaras y los quechuas, todas esas ideas, dice, no le pueden hacer frente a las ideas dominantes. No pueden competir con el paradigma dominante. El paradigma dominante es toda esta tendencia que nos viene de afuera, ¿no? Y aquí más abajo nos dice el eurocentrismo y el occidentalismo. Esos son el paradigma dominante. Entonces, no hay en la actualidad, digamos, una posición que acepte como fundamentales las enseñanzas, la cultura, la idiosincrasia de nuestros pueblos andinos. O sea, son tomados más como que, oh, qué interesante, así, ¿no? Como más una especie
una especie de algo exótico, aquí mismo lo dice, no son ideas exóticas, oh, qué interesante, qué raro, mira un aguayo, así como que más de postal, ¿no? Pero no algo que valga la pena ser vivido. O sea, se lo juzga más desde una condición estética, tiene más un valor estético, visual, atractivo, pero no un valor epistémico, un valor que pueda dominar y ser influyente dentro de la concepción globalizante de nuestro tiempo. Entonces, a eso hace referencia. ¿Ya? Voy a dejarlo aquí un ratito, les voy a mandar el siguiente enlace. Ya chicos, nos vemos en un ratito. Les mando el enlace.